El actual presupuesto, y creo que de 2003 a 2000 algo, el presupuesto nacional es un presupuesto deficitario, ¿verdad? Es decir, si el presupuesto del 24 va a ser superior al que tenemos, eso quiere decir que va a ser más deficitario del que tenemos, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a tener más préstamos para poder financiar ese presupuesto. Eso se hace insostenible. Lo hacemos insostenible. ¿Por qué hay que sentarse a hacer esa reforma con responsabilidad y sentido de equidad social y económica? Porque eso, al final, lo único que estamos acumulando es problemas sociales profundos. Y tú sabes a quiénes más se perjudican, a los sectores menos favorecidos de la economía. No son los 6.000 millones que hay que pensar que va a recuperar el Estado. De 6.000 a 10.000 puede recuperar millones. un montón, sino es quienes pagan ese dinero. Y porque son una deuda de 12.900 millones de pesos y en el caso de los demás, porque son 36.000 millones en sentido general, los demás son Tú sabes que pago de tradicionalmente, mora y mora para la mora. Sí, tú sabes que tradicionalmente el Estado dominicano tiene un problema que no lo ha podido resolver, sino se ha quedado como un vicio casi troncal de las instituciones del Estado. El Estado tiene montones de deuda viejísimas, no se la paga a las personas, Sí. no suple a las personas. Y eso no es bueno para una economía, porque lo lógico es que en algún momento esa deuda, incluso tú la recojas hasta en subasta pública, que se han hecho aquí, por ejemplo, que tú llames en un momento para ir recogiendo esa deuda, y obviamente posiblemente no se pueda recoger de un tiro, pero tú generas un fondo para eso y puedes incluso subastarla o priorizar los pagos. Por ejemplo, deudas menores de tal suma, todas esas deudas se pagan. Porque al final, ¿a dónde va ese dinero? A la economía. Eso es como lo que ha hecho el Banco Central, ¿verdad? Que ha desencajado, digo desencajado no en el más sentido, que ha liberado desencaje. El desencaje legal. Para invertir en el asunto. El Estado debe en su presupuesto, y de hecho, tengo entendido que lo hacen, pero no siempre ese dinero va a parar a buenas manos. Como por ejemplo lo que se hizo ahí en Hacienda, con los pagos esos de las declaraciones públicas, el expediente. ¿Cómo que se llama ese expediente? Es el Coral, el que está, Coral. Él es ministro de Hacienda y Peralta y el otro que están procesados. Esas son pagos de deuda pública, pero usaron la deuda pública para hacer negocio y para alterar. La última no fue Medusa. El expediente en que están es una especie marina, pero en ese expediente, a lo que se refiere ahí, usando deudas viejas del Estado y entonces hacer una maraña de corrupción. No se trata de eso, sino de pagarle a los beneficiarios su valor e incluso hasta menos, pero tú liberas el asunto, ¿verdad? Porque si te deben 1 millón y a lo mejor tú lo das como perdido y de pronto te llaman y dices, mire, en una subasta estamos dispuestos a dar $500,000 para liberar la cuenta, a lo mejor tú dices, sí, déme mi dinero. Porque en la práctica también, como la gente sabe que el Estado lo engaña, la tendencia es que tú le facturas más alto al Estado. Sí. Entonces, ese saneamiento de la economía es necesario, pero para eso hay que hacer una reforma. Igual, tú dices, los combustibles aquí. Que la reforma fiscal, acuérdese que se ha venido posponiendo desde el 2018 y es una posposición tras posposición. Pero tú sabes por qué se pospone también. Porque el Estado quiere hacer la reforma, pero el Estado no quiere que se metan con él cómo gasta el dinero. Y por eso se habla de un pacto fiscal. Pero más y cuando se habla del pacto, que hay medidas que se han tomado en esa reforma fiscal que le da duro a la población, a sectores de la población. Sí, y frente a eso, entonces se decide, espérate, en el 2018, no vamos a hacer eso ahora porque el 2020 vienen las elecciones. Bueno, pero déjame decir. Llegó el 2020 porque estamos en pandemia. Después en el 2021 se iban a tomar algunas medidas de reforma y hubo que posponerla porque la situación era difícil. Ya estamos en el año 2023, ya es difícil hacer una reforma fiscal en un año preelectoral. Claro, entonces, pero tú sabes qué es lo que más duro le da a la población, los presupuestos deficitarios, porque al final, ¿quién tú crees que paga los préstamos?
No, lo paga la población también, y lo paga el Estado para la población, pero, pero ¿quién aporta la mayor cantidad de ingresos al Estado? Pero ¿quién paga la mayor cantidad de impuestos? Lo paga la gente que menos recursos tiene, porque se lo cobran al consumo. Cuando un muchacho de estos, que trabajan aquí, la empresa le entrega su salario y le descuenta lo que le tiene que contar, seguridad social, que yo cuánto, tal. Desde que él sale ese calón de ahí, se va por ahí, y a comprar una camisita al muchacho, le ponen el 18% de ITEVI, que él no recupera, que no lo puede recuperar, consumidor final. Y él sigue para allá, y se bebe, se sienta en un restaurancito y le ponen el 18%, el 28% de impuestos a él, que ya se supone que pagó su impuesto de su salario. Todo eso se lo cuenta de su salario, de sus ingresos básicos que él tiene para sostenerse. Y tú dices, bueno, ¿cuántos como él? 7, 8 millones de gente pagando. ¿Cuántos son los ricos, los que ganan el gran capital? ¿Cuántos son? 100, 200, 2000. Ese 8 millones pagando de achine paga más que el resto. Esa es la esencia del impuesto. Y eso es lo que distorsiona aquí. Entonces, de manera irónica, los economistas le llaman a eso impuesto indirecto. Indirecto, y te lo pegan en la pechuga cuando tú lo vas a pagar. Cuando tú pagas tarjetica o pagas el asunto, te pagan el 18%. Face to face, cara a cara. Pero hay que decir, don Percio, que nosotros aquí somos de los países que menos paga impuestos la población. Si usted le pregunta, usted dice, pero ve acá, ¿cómo que? No, yo no estoy hablando de ahora. Estoy hablando de hace más de 30, 40 años hacia acá. Nosotros somos una población que pagamos un 18%, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Miami, en Venezuela, en países desarrollados también como nosotros estamos en la sexta, vamos a ir bajando el nivel de desarrollo, el nivel de todo, estamos creciendo. Pero a esa gente hay que pagar más de un 50%, claro. Es diferente a la República Dominicana porque esos ciudadanos tienen garantía de que ese pago de impuestos por los servicios lo tienen garantizado. No, Caminero, pero en los países nórdicos, en Europa del Norte, tú pagas casi el 70%. El 70% de los impuestos. Ahora, ¿usted sabe lo que usted tiene? No, garantía de todo. La salud, la educación, tienes buenos servicios. En tu casa tú no tienes eso. Aquí tú no tienes eso. Tú tienes que pagar tu escuela. Hay que pagar. A tus hijos. Tú tienes que tener un seguro complementario de salud, porque el que tiene te engaña el sistema. Tú tienes que tener tu propio transporte, porque de tu casa tú no puedes salir si no tienes un carro. Y dejarle uno a tu mujer, porque tu mujer no puede salir de ahí. Y si tienes más hijos adultos, tienes que tener un carro. Sin embargo, usted ve que aquí llegan... ¿Tú sabes lo que tú tienes que tener? O una plantica o un inversor adicional, porque la luz se te va. Y tiene que hacer una cisterna para tener agua. Pero cuando usted ve que hay muchos ciudadanos europeos y hasta estadounidenses y que vienen y están viviendo aquí en la República Dominicana, usted dice, pero ¿y cómo? ¿Y por qué tantos colombianos, venezolanos? Venezolanos porque tienen problemas. Pero ese es otro problema. Huyéndole a ese pago de 60 y 70% del impuesto que tienen que pagar. No le están huyendo, es porque si no todos los nórdicos se vinieran para acá. Y no es así, no es así. Yo vengo a un país por varias razones. Usted tiene una mente suiza. ¿Usted cree? No, es que no es suizo. Oye, ¿por qué, Caminero? Mira cuál es la relación directa. ¿Cuánto invierte el dinero en tarjetica de seguridad social? Todo eso es miseria. Pero si usted no le da esa miseria a esos que tienen miserias en su casa, cuando tú le das eso, lo hace más miserable y tú lo que tienes que liberarlo económicamente. Don Percio, hay que esa solidaridad que ha venido desde el Estado, siempre, no desde ahora, desde siempre,
son beneficiosas porque son personas No, que caminero, no tienen ni eso no, siquiera no, caminero, ni no, trabajo, ni no, tienen no, forma caminero, de trabajar, porque caminero, siempre hay no, en esos barrios. no tiene nada porque tú no has creado esas condiciones como país. Bueno, pero es que, Es no, decir, es eso que, no es que es. no somos un No. país donde está garantizado el empleo, donde el Estado tiene que tener, es el principal empleador con 600,000 y pico de empleos, y que desde el Estado se crean ese estado de solidaridad para personas que se le hace difícil no, caminero, buscar el trabajo mira, y caminero, trabajar. Los partidos políticos han institucionalizado la seguridad, el asunto, como una forma burda de compra de votos. Eso que se decía antes, que tú le comprabas los votos a la gente. Mira, eso, ningún país progresa. Pero no hay garantía así. de eso, don Pecho, No. que usted le lleve alimentos a una casa, usted le está llamando alimentos al que está con usted y al que está en contra de usted, No, y caminero, eso no garantiza pero no tampoco es que el que yo le esté dando va a votar por mí. Es por que eso. si yo le doy es el sentido de solidaridad No, para pobladores que tienen dificultades para conseguir empleo y para conseguir, además de eso, No, caminero, la comida diaria. tú lo estás confundiendo con política, y eso no es política partidaria. No es que yo se lo dé, al contrario, es la condición de pobreza que la gente vive, que hay que superar. No importa si tú eres del PRM, él es del PLD, aquel es de la Fuerza del Pueblo. No importa de quién si sea, necesitas la tarjeta, eres un pobre de miseria, en miseria, Sí. y a ti hay que sacarte de eso. Lo primero que hay que hacer para sacarte, ¿tú sabes lo que es? Educarte, darte educación, y el país no la tiene. Lo primero, educarte, y no lo tiene. ¿Por qué los nórdicos no se vienen para acá? Se vienen algunos, porque la gente migra por montones de razones. Te casas, te enamoras, te gusta el sol, te gusta el clima. Tenemos 40 y hasta 50 años de atraso. Eso es verdad, tenemos 40 años de atraso. Debimos haber empezado hace 40, 50 años. Y no vamos a tapar eso como un dedo. Hay miserias en los barrios y el Estado tiene que tener la garantía de que esas personas no mueran de hambre. Y por eso viene la mano amiga de un Estado que se solidariza y le entrega esas ayudas. Lo hizo Leonel, lo hizo Balaguer, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo, lo está haciendo este gobierno. Porque es la realidad. No vivimos en Suiza, no vivimos en los países nórdicos, ni vivimos en Estados Unidos. Existe esa ayuda para muchos ciudadanos y ahí sí hay garantía. Pero hay muchos ciudadanos que viven también de welfare. ¿Por qué? Porque tienen dificultades para vivir y para comer. Entonces el Estado tiene que garantizarle la vida y la ayuda a esa persona. Observa que la mayoría de la gente que recibe welfare en Estados Unidos son inmigrantes y del sector afroamericano. Y el sector afroamericano que se ven en las calles por también, un problema que viene desde la guerra civil y de la esclavitud. Pero lo que te quiero decir, yo no estoy cuestionando gobierno. Lo que sí yo estoy de acuerdo con usted es que debemos llegar a tener esta seguridad de los países nórdicos. Pero yo vuelvo y repito que nosotros tenemos un retraso para hace 50 años. Bueno, déjame decirte una cosa. Hace 50 años, países como Taiwán eran más pobres que nosotros. Más pobres. Y desde eran más pobres 15 a 35 años y son hay un 93% y son de educación y alta educación. Los jóvenes de 15 a 35 años te hacen y te trabajan con el chip, los chips que ustedes están utilizando en los celulares y en las cosas. Estamos de acuerdo, don Percho, pero es la realidad de la República Dominicana. Pero en conclusión, lo que te digo es, mientras sigamos haciendo eso, vamos a seguir teniendo el país que tenemos.